En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Ignacio de Loyola, ruega por nosotros. Un día más de estos santos ejercicios, perseverando en esta tarea de buscar la voluntad del Señor. Estamos en el corazón, en el centro de los ejercicios, en momentos muy importantes. No desistir, no dejar de intentar poner nuestra parte para la obra que el Señor quiere hacer con nosotros, que sin duda es maravillosa, porque quiere hacernos nada más y nada menos que santos, a pesar de nuestras debilidades, por supuesto, y pecados. Contando con nuestra buena voluntad, la gracia puede hacer eso que tanto tenemos que desear. Va a decir el Padre Hurtado: después del ejercicio de la inteligencia, las banderas, de la voluntad, tres binarios, vamos a entrar en este ejercicio del afecto. Vamos a emular a los que más cerca de Cristo van. No obraremos por interés, sino por emulación, por ambición de amor. Lo que es propio de los corazones más nobles y generosos, es solo entre estos que hay pasta de apóstoles. Lo que vamos a hacer ahora es meditar las tres maneras de humildad que va a decir el Padre Casanovas, que es un documento, porque no lo presenta San Ignacio como una meditación, aunque como vamos a ver se puede meditar. Importantísimo, dice el Padre Casanovas. Estamos, como digo, en el corazón, y como en el momento donde San Ignacio más nos va a exigir para nosotros decidirnos a seguir a Jesús y para dar la última vuelta de rosca a la preparación de nuestro ánimo, de nuestro interior, para poder hacer buenas y santas elecciones. Va a decir en el número 164 entonces San Ignacio: antes de entrar en las elecciones, para el hombre inclinarse a la vera doctrina de Cristo nuestro Señor, aprovecha mucho considerar y advertir en las siguientes tres maneras de humildad, y en ellas considerando a ratos por todo el día, y asimismo haciendo los coloquios según que adelante se dirá. Bien, tres maneras de humildad. Podemos decir tres grados de santidad, tres niveles de compromiso y de amor a Dios. El doctor Pedro de Ortiz, embajador de Carlos V, en 1538 hizo 40 días de ejercicios espirituales en el Monte Cassino, dados por el mismo San Ignacio, y se encuentran algunas notas que él hizo, y miren cómo escribe aquí lo que el santo le habría predicado: para que el hombre se aficione más a imitar la verdadera doctrina de Cristo. Esto es dos banderas, ¿no? La verdadera doctrina de Cristo, nuestro Señor. Aprovecha mucho considerar y advertir en las siguientes tres maneras y grados de amor de Dios y deseos de obedecer e imitar y servir a su divina majestad. ¿Sí? Tres grados entonces, o maneras de amor a Dios, también se puede entender así las tres maneras de humildad, o también tres grados de deseos de obedecer, imitar y servir a su divina majestad. Bueno, todo esto vamos a ver aquí en esta plática. En realidad esto es un punto de meditación, pero repito, no lo da San Ignacio así, lo da como un documento, como algo para ir rumiando durante todo el día. Por supuesto, lo que vamos diciendo, siempre aplíquenlo a la realidad que viven ustedes, con los tiempos que tengan y demás. San Ignacio lo dice así textualmente y expresamente para el que hace ejercicios espirituales en retiro de manera típica, que estamos entonces en la segunda semana, ya en el quinto día sería de la segunda semana de esos ejercicios. Expliquemos frasecita por frasecita la introducción que acabamos de leer. Antes de entrar en las elecciones, va a decir San Ignacio. Bueno, las elecciones es un momento centralísimo, que no vamos a saber bien exactamente cuándo hay que hacerlas.
porque eso lo tiene que ver cada uno. Cuando el ejercicio espiritual se predica de uno a uno, se da de uno a uno, el que da los ejercicios va viendo en qué momento está dispuesto para hacer elecciones. Yo, Dios mediante, mañana entonces les voy a explicar las reglas para hacer elección. Después ustedes van a tener que ver cuándo las realizan. Pero antes de ese momento, entonces, tan importante de las elecciones, viene esto, ¿sí? De tres maneras de humildad para prepararme a ese gran momento. Entonces, antes de entrar en las elecciones, para el hombre inclinarse a la verdadera doctrina de Cristo nuestro Señor, ¿sí? Inclinarse, afectarse, va también decir, es querer, Padre Casanova dice, poner afecto en una cosa, o como dice San Ignacio en los binarios, querer quererla, querer una cosa. Si no la queremos, la quiero querer, ya es una gran tarea esto. Aprovecha mucho, va a decir San Ignacio. Es muy medido en sus palabras él. Por eso, si aprovecha mucho, es porque aprovecha mucho. Si lo dice así, es porque realmente es, valga la redundancia, de mucho provecho para nosotros. ¿Y qué aprovecha mucho? Considerar y advertir. Considerar es razonar la cosa, rumiarla, mirarle las causas, las consecuencias, las aplicaciones a mi vida, como si fuera una meditación. Bien, advertir, el Padre Casanova decía, advertir es más como algo contemplativo, como una mirada, le doy una mirada en un momento del día, después lo vuelvo a mirar de nuevo, y en un momento como de inspiración puedo llegar a entender de otra manera eso mismo que había entendido. Balmes va a decir, lo importante no es saber las cosas, sino advertir en ellas. Considerando entonces a rato por todo el día, cada uno lo que pueda, mientras más pueda mejor, pero volviendo sobre el tema una y otra vez, lo que no vimos claro una vez, lo vemos otra vez y así. Y asimismo, haciendo los coloquios, dirá el santo, es decir, que no se invita a transformar esto todo el tiempo en oración afectiva, en poner los afectos, en suplicar al Señor la ayuda de su gracia. Si la queremos hacer como una meditación, entonces vamos a dar algunos puntitos simplemente para ayudar a eso. Queremos hacer una composición de lugar. Puede ser Jesús puesto en cruz. Puede ser el joven rico siendo llamado por el Señor. Después vamos a ver que cada uno lo que nos llama el Señor es lo que cada uno llama el Señor. Pero la disposición que tenemos que tener es de todos igual. Para cualquier cambio en la vida que haya que hacer, si yo quiero conocer y hacer la voluntad de Dios, cualquier cambio que implica ese conocimiento y ese hacer la voluntad de Dios, necesito tener una disposición, como vimos ayer, de tercer binario, pero para lo cual me ayudan estas aclaraciones y este documento de San Ignacio. La petición, bueno, pidan lo que quieran siempre dentro de lo que vamos viendo. Lo que queremos pedir acá es afectarme cada vez más a las banderas del Señor, a la verdadera doctrina de Cristo, pero con una voluntad de tercer binario firme, uniendo las últimas dos meditaciones y después, como vamos a ver también aquí, lo que quiero en definitiva es enamorarme de Jesucristo crucificado. Dice el Padre Casanovas, San Ignacio quiere que el ejercitante no halle, como vulgarmente se dice, camino para donde escaparse, cuando puesto ya a elegir o su estado de vida o alguna otra cosa importante referente a la misma, a la vida de cada uno, descubre y vea que ha de elegir un grado superior de perfección, que repugna a su naturaleza. En este caso únicamente le debe detener para no abrazarse con ese grado de santidad la voluntad divina claramente manifestada. Bueno, vamos entonces a los 3 grados de humildad o los 3 grados de santidad o grados de obediencia y servicio a Dios, etc., como hemos dicho. Número 165. Primer grado de humildad. La primera manera también de humildad es necesaria para la salud eterna. Es a saber, que así me baje y así me humille, cuanto en mí sea posible, para que en todo obedezca la ley de Dios nuestro Señor. De tal suerte que aunque me hiciesen Señor de todas las cosas creadas en este mundo, ni por la propia vida temporal, no sea en deliberar en quebrantar un mandamiento, ya sea divino, ya sea humano, que me obligue a pecado mortal. ¿Qué me pide este grado de humildad? El primero de los 3, el de más abajo, que si se quiere es el fruto de la primera semana.
que va a cerrar las puertas del infierno. Me pide que me abaje y me humille tanto que no sea capaz de, por nada que me ofrezcan o porque me quieran quitar cualquier cosa, delibere en cometer un pecado mortal. Este primer grado consiste en hacer reinar en mí, dirá el Padre Hurtado, en establecer en mí una voluntad tan dispuesta al servicio de Dios que aún ante lo más seductor, ante la tentación más vehemente para mi sensibilidad, yo no delibere de cometer o no una acción gravemente pecaminosa, ni aunque se me ofrezca ganar todo el mundo o perder la misma vida. Y él dice, ponerse en hipótesis, ¿no? En tal posibilidad, ¿qué haría? Y reafirmarme ahí en esto de que no claudicaría, no cedería con la gracia de Dios, diría no, estaría dispuesto a rechazar lo que sea o aceptar la misma muerte. En cuanto a esto que San Ignacio dice deliberación, no deliberar en cometer un pecado mortal, deliberar no es la tentación. La tentación es un momento de prueba donde la sensibilidad por lo general se ve como atraída por el pecado y hay lucha. Eso no es deliberar. Deliberar en el sentido que San Ignacio es cuando ya, como explica bien el Padre Hurtado, cuando ya interiormente se aceptó el pecado y simplemente se delibera si conviene hacerlo o cuándo. ¿Sí? Entonces hay que entender esto para no caer en escrúpulo. La deliberación, dice el Padre Hurtado, que es pecado, es cuando ya he transgredido en mi interior y dudo únicamente de su transgresión externa. Omito por un instante el sentirme obligado a omitir lo vedado o a hacer lo preceptuado y discuto conmigo mismo los cómodos y los incómodos de hacer o omitir lo que el Señor condena. Ya en mi interior he transgredido al admitir como frente y fuente de valer, como principio de orden interno, la seducción prohibida a la criatura. Bueno, tenemos que ponernos firmes en esto de llegar a este grado de humildad. En realidad tenemos que llegar al menos al segundo, ya vamos a aclarar por qué. Llegar entonces con la meditación, con los derechos que Dios tiene para nosotros, el mal del pecado, lo que implica la vida eterna. Bueno, toda la primera semana y también parte de la segunda nos tiene que ayudar a nosotros a anclarnos en este grado, en esta manera de humildad. Por supuesto, pidiendo siempre al Señor la gracia. El primer grado no es toda la vida cristiana, dirá el Padre Hurtado, no es más que su fundamento. No hay casi que detenerse más aquí, pues fue el fruto de la primera semana, pero no deje de rogarlo, porque a veces su cumplimiento exige el heroísmo total. ¿Sí? Cada vez que hay que rechazar un pecado mortal, póngase cada un ejemplo en su vida, puede ser que en algún caso implique un heroísmo total, incluso a veces hasta dar la misma vida. Hasta ahí entonces con este primer grado de humildad o primera manera de humildad. Al Padre Hurtado no le gustaba llamarle grado porque le parece que los dos primeros son como grados, pero el tercero es como que está a otro nivel. Entonces 3 maneras le parecía mejor. Segunda entonces manera de humildad o segundo grado de humildad. Es más perfecta humildad que la primera. Es a saber, si yo me hallo en tal punto que no quiero ni me inclino más a tener riqueza que pobreza, a querer honor que deshonor, a desear vida larga que corta. Sí, todo esto se acordará de indiferencia, principio de fundamento. Siendo igual servicio de Dios nuestro Señor y salud de mi alma, y con esto que por todo lo creado ni porque la vida me quitasen no sea en deliberar hacer un pecado venial. Bien, esta indiferencia lo va a llamar San Ignacio este grado de humildad, indiferencia del segundo grado. Es una indiferencia más grande a todas las cosas que nos da una gran libertad, que la persona queda libre, ni es atada por cosas pequeñas, por pecados veniales, implica obviamente un grado mayor de virtud, implica el rechazo al pecado venial, como vamos a explicar, el pecado venial deliberado. Dice el Padre Hurtado, el segundo grado consiste en hacer reinar en mí disposiciones afectivas tales que ante lo que solicite vivísimamente mi sensibilidad, ya sea una amenaza o un llamamiento, yo no sea en deliberar de cometer un pecado venial. Hay que llegar a obtener un estado habitual que no excluye, claro está, las debilidades pasajeras. Esta disposición es la que constituye al hombre como amigo de Dios. Lo hace
ser capaz de ser instruido por Dios, y citan eso San Pablo, forma a los santos y a los perfectos. Es la gran condición de la fecundidad apostólica por su pureza total de intención. Bueno, estamos hablando acá, y esto es importante también tenerlo en cuenta, de pecados veniales deliberados. ¿Se acordarán cuando veíamos en aquella plática las 3 condiciones para que haya pecado mortal? Materia grave, pleno conocimiento y pleno consentimiento. Bien, si hay materia leve, ¿verdad? El consentimiento puede ser totalmente deliberado, es decir, una cosa pequeña. Bueno, porque es pequeña, la hago sin importarme, porque total es pequeña. Eso es lo que estamos llamados a evitar, que se llama pecado venial deliberado. Existe otro pecado venial que suele llamarse semideliberado, que es el que se nos escapa por falta de atención o por falta de virtud todavía. Pero en la vida espiritual hay una diferencia muy grande entre uno y el otro, porque el pecado venial deliberado frena la vida espiritual. Ya lo voy a leer muy bien explicado, mucho mejor que lo que yo digo por el Padre Hurtado. Frena la vida espiritual. Si yo admito en mi vida un pecado venial deliberado, es decir, esto es pecado y como es pecado venial, lo hago, no me importa, ya está. Bueno, eso es ponerle un freno total a la vida espiritual. O me tengo que olvidar completamente de ir progresando, de llegar a la santidad. No se puede. Y hay que tener cuidado porque justamente ponerle freno a la vida espiritual, como se dice, el que no avanza en lo espiritual retrocede. Entonces también me voy a predisponer para ir cayendo más abajo. Pecado venial deliberado no puede haber en nuestra vida si queremos ser santos. Pecado venial semideliberado es algo con el que tenemos que seguir luchando, pero es muy distinto. Y pongamos un ejemplo de relación entre un matrimonio, de padres a hijos, nosotros en la vida comunitaria. A ver, si una persona vive con otra y piensa, bueno, yo a mi cónyuge, lo que sea, no lo voy a golpear o no lo voy a escupir, porque claro, se va a enojar mucho, lo que sería equivalente a un pecado grave, ¿no? Pero, no sé, contestarle mal de vez en cuando, total, ya está, no sé, no nos vamos a pelear por eso. Y si la persona admite alguna cosa así que no es tan grave en la relación con otra, y bueno, que se olvide de que la relación siga creciendo en intimidad, en amistad, en amor. Es obvio que de las dos partes tiene que haber un intenso tratar de amar más al otro. Y si en un momento hay una mala contestación o una cosa, bueno, después se pide disculpas, pero se sabe que fue un momento de debilidad, no es algo que habitualmente lo hace y no importa. Bueno, lo mismo se aplica para nuestra relación con Dios. Hay que tener mucho cuidado de esto, porque a veces se escucha decir, bueno, no, el pecado venial, ¿qué va a ser? Lo único que no pecó nunca es la Santísima Virgen María. Nosotros, eso es cierto, pero nosotros estamos llamados a evitar el pecado venial deliberado. Estamos llamados a eso. El pecado venial semideliberado, que tampoco cometió nunca la Santísima Virgen María, nosotros no podemos. Aún así, como vamos a ver, también tenemos que tratar de ir evitándolo. Pero el pecado venial deliberado sí, es nuestra tarea y es parte esencial de nuestro progreso a la vida espiritual. Dice el Padre Hurtado entonces, esta segunda manera de humildad mira los pecados veniales plenamente deliberados, que son los que podemos evitar, porque faltillas, hijas de inadvertencia en las que la responsabilidad no es plena, son inevitables. Solo María Santísima tuvo el singular privilegio de verse libre de toda mancha, tota pulcra. Pero las faltas veniales plenamente deliberadas, convendría a toda costa que nos pusiéramos en la firme resolución de evitarlas, murmuraciones que son tan frecuentes, detractaciones, lecturas peligrosas, faltas de respeto con nuestro Señor, bromas molestas y muchas más faltas deliberadas de caridad. Todo lo que es pecado venial que esté a 1000 leguas de mí. Los santos lo comprendieron. San Juan Crisóstomo decía que prefería ser poseído del demonio antes que cometer un pecado venial. Santa Catalina de Génova, que con gusto se arrojaría a un océano de fuego ardiente para evitar la ocasión de un solo pecado venial, y que de allí permanecería permanentemente si para salir fuera menester cometerlo. San Alonso Rodríguez exclamaba, Señor, haced que yo sufra todas las penas del infierno antes que cometer un solo pecado venial. Y es que
Como decía San Juan Crisóstomo, si amáramos a Cristo de veras, juzgaríamos más grave la ofensa del amado que el fuego del infierno. Santo Toribio de Mogrovejo lo decía gráficamente, ¿no? Lo tenía como una ejaculatoria, de reventar antes de cometer un pecado venial. Eso es amar a Dios, ¿sí? Eso es lo que tenemos que pedir en la oración al Señor, eso es lo que tenemos que alcanzar. Pero más que insistir en los castigos del pecado venial, miremos, sigue el Padre Hurtado, para resolvernos a detestarlo más, lo que debe ser para nuestro Padre Dios y nuestro Redentor Jesucristo. Nuestra alma, el alma de su Hijo, se afea, se empaña, no ofrece a Cristo ese deleite pleno que tenía derecho a esperar de ella. Y si yo con mi santidad pudiera darle a mi Señor un poquito más de consuelo y alegría, por muy bien empleados podría dar todos mis sacrificios, un poquito más de amor a quien tanto me amó. Mi alma se debilita, pone en peligro la delicadeza y el fervor del amor, haciendo que prevalezca el espíritu de temor sobre el amor filial. Es una concesión a alguna inclinación torcida y viciosa que se va arraigando, debilitando a la par las fuerzas de la voluntad. De las cenizas de ese deseo malo brota uno nuevo más ardiente que el anterior. Amengua el amor de Dios, porque lo que concedemos a los amores no rectos lo quitamos al amor de Dios. Esos otros amores arden con combustible robado. El alma se va atando con hilos a esta tierra, y aunque conserve sus alas, ¿de qué le sirven si sus patas están atadas a la tierra? San Juan de la Cruz va a decir, un ave puede, no puede volar ya que esté atado a una cadena o que esté atado a un hilo. A lo que esté atada no le permite volar. La luz del alma se amengua. Cada pecado venial es como una nubecita que se interpone entre nosotros y el sol, que es Dios. Tantos pueden ser los pecados que ese nublado sea espeso, oscuro y apenas si nos envía su luz. Solo a los limpios de corazón se ha prometido ver a Dios. Nos priva de un grado de gracia. No nos quita ciertamente el estado de gracia ni disminuye la gracia que tenemos, pero sí nos priva de otras nuevas gracias que Dios dispone para los generosos. Y puede llegar a tanto que el alma se va disponiendo para una caída grave. Santo Tomás, tampoco amigo de exageraciones, afirma: quien peca venialmente desprecia algún orden y con eso acostumbra su voluntad a no sujetarse en las cosas menores al orden debido. Se dispone entonces a no sujetar su voluntad al orden al último fin, eligiendo lo que de suyo es pecado mortal. Sigue el Padre Hurtado, la repetición de veniales nunca llega a constituir el pecado mortal, pero el alma puede llegar a tanto en su debilidad que casi insensiblemente, sin percatarse, dé el paso fatal, como la muerte por consunción y por anemia, que es como el apagarse del fuego, agotando el combustible. Pero no es nuestro ánimo en esta meditación, dice el Padre Hurtado, pintar los males del pecado venial, sino mostrarle al alma que está adherida al mal en alguna forma que no puede considerarse presta para adherirse a su Padre sin afección alguna al desorden. Hemos de examinarnos si estamos libres de estas adhesiones terrenas, y para estarlo en forma sincera, San Ignacio nos indica que no basta no querer el pecado venial, sino que hemos también de aborrecer el desorden de las cosas. No hemos de querer nada por sí mismo, nada. Es el principio y fundamento que reaparece en la cumbre de los ejercicios con su luz tan clara. Todo lo hemos de querer en Dios, conforme a la voluntad divina, solamente queriendo y eligiendo lo que más. ¿Elegir qué? Siempre lo que más. Aquí está toda la perfección de los ejercicios. No hay para qué ir más lejos. Esta es en realidad toda la aspiración de un alma que aspira a la santidad. Digamos algo más con respecto a esto de evitar los pecados veniales deliberados. Y sigo en esto al padre Miguel Ángel Fuentes en un libro hermoso que se llama Educación del celibato y la virginidad. Un capítulo es el origen último de las crisis celibatarias y otras y su solución. Hablando entonces de las crisis en el celibato, también aplicados perfectamente, como lo va a decir, a las crisis matrimoniales. Y comienza el padre diciendo que en el directorio autógrafo de las elecciones de San Ignacio va a decir lo siguiente, que para hacer buenas elecciones debemos estar inclinados, primero resignados totalmente a nuestra voluntad, a la indiferencia, y tratando de llegar al tercer grado de humildad, que ya lo vamos a ver ahora. Pero donde quiero detener es esto,
Quien no está en la indiferencia del segundo grado, lo que acabamos de ver, no está para ponerse en elecciones y es mejor entretenerle en otros ejercicios hasta que venga a ella. Entonces, adelantándonos un poco si se quiere, no podemos hacer una buena y sana elección si tenemos afección al pecado venial deliberado. Si yo no estoy dispuesto a luchar contra un pecado venial deliberado, entonces no puedo hacer una buena elección, no puedo sacar todo el fruto de los ejercicios, no puedo porque hay algo en mí. Si lo que yo quiero en los ejercicios es quitar las afecciones desordenadas para encontrar la voluntad de Dios y hacerla, y no quiero quitar las afecciones desordenadas, pues entonces no voy a descubrir la voluntad de Dios y no la voy a poder hacer. Bueno, entonces acá explica muy bien el padre Miguel Ángel que para hacer entonces una elección, también lo dice el padre Casanovas, una buena elección según la voluntad de Dios, y tiene que haber un rechazo al pecado venial deliberado, y que muchas veces no solamente se da en ejercicios que uno tiene la disposición de esto, sino también sin ejercicios. Una persona, por supuesto, puede hacer una elección de vida, casarse con otra o la misma consagración con esta disposición de segundo grado de humildad, es decir, con total entrega a Dios, darse con generosidad a una persona o a una causa. De eso se trata, ¿no? Maestro te seguirá donde quiera que vayas, Mateo 8:19. Mateo 19:27, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Ahí hay una voluntad de tercer binario, que es lo que hace falta para hacer una buena elección, y por tanto hay también un segundo grado de humildad, si lo ponemos en nomenclatura ignaciana. Y lo mismo dirá el padre Miguel Ángel de la entrega de una persona a otra en el matrimonio. Pone algunos textos hermosos de citas de autores, de entregas, ¿sí? Entregas de amor verdadero, ¿no? Donde la persona va a asumir el matrimonio con un deseo total de entregarse a la otra persona, de no hacerla sufrir, de hacerla feliz, de serle fiel. Bien, entonces, estas decisiones, sobre todo cuando implica una decisión para toda la vida, como es el matrimonio o la consagración, que se hicieron bien hechas, porque se hicieron con esta entrega total y quitar toda afección al pecado, bueno, comienzan a estar en crisis cuando se empieza a aceptar el pecado. ¿Por qué? Porque justamente el pecado venial es lo que hizo en su momento, no estando, que la decisión fuera verdadera, fuera una entrega verdadera a Dios directamente, a la consagración, a la otra persona, en Dios, por supuesto, en el matrimonio. Entonces, cuando se empezó a ceder en esa entrega, aceptando el pecado venial deliberado, entonces empieza a claudicar y a entrar en crisis la relación o la vocación. En muchas elecciones, dice el padre Fuentes, ha habido esa disposición de segundo grado de humildad o algo análogo, y así debe ser si se quiere que la elección esté bien hecha. Digo algo análogo para los casos en que, sin plantear la disposición de evitar todo pecado venial, se da algo así como una resolución de evitar toda falta grave o leve que pudiese ofender a la persona o a la causa amada a la que se entrega el cuerpo y el alma. Bien. De aquí puede comprenderse, dice el padre, que toda crisis vocacional seria, consagrada o matrimonial o de otro tipo, está ligada primero al consentimiento habitual y deliberado al pecado venial, al coqueteo con el pecado mortal a continuación, a los reiterados pecados mortales más tarde y finalmente al estado habitual de infidelidad a la vocación o pecado mortal. El camino del fracaso empieza pues con el pecado venial deliberado. Entonces va a indicar cómo hace falta tener una lucha contra el pecado venial deliberado, una lucha serena, no neurótica, no enfermiza, pero sí firme, un plan serio de no pecar. Implica, dice, no querer a sabiendas, con los ojos abiertos, nada que esté contra las reglas que atañen a mi estado, profesión, etc., aun cuando sepa que no constituyen materia grave de pecado.
de pecado mortal, claro. Implica que no acepto a sabiendas, con los ojos abiertos, ninguna acción que tenga por raíz uno de los vicios capitales, aun cuando claramente no constituyan un pecado mortal. Así, por ejemplo, la vanidad, la pereza, la chabacanería, el desorden de horarios o de mis pertenencias, los pequeños embustes y medias verdades, la improvisación constante, el ser chanta en mis obligaciones, la falta de oración o la negligencia en ella, el trato poco respetuoso con las cosas de Dios, las miradillas de reojo, aunque sean más por curiosidad que por sensualidad, a lo relativo al sexo, la falta de pudor o decoro, el exceso en el hablar, la curiosidad mundana, las injusticias en el trato con el prójimo, las desobediencias a mis superiores o a la regla del lugar en que vivo, el exceso en el comer y en el beber, las faltas de caridad y cortesía, las críticas injustas, las burlas hirientes, la indiferencia ante el dolor ajeno, la impaciencia, etc. Cada uno sabe dónde le aprieta el zapato. Y remata el Padre: como este trabajo no impide que caigamos en faltas indeliberadas, que son la mayoría de nuestros errores, también se hace necesario reconocer diariamente estas últimas. Y si bien no son materia de confesión, donde no hay deliberación, no hay culpabilidad, sí son materia de enmienda, es decir, de previsión para no repetirlas, lo que muchos no toman en consideración. Si soy tan torpe que al caminar piso sin querer a quien va a mi lado, no tengo ni puedo confesarme de ello porque no ha habido voluntariedad ni previsión, pero estoy obligado en adelante a prestar más atención para no hacer insufrible la vida de quienes marchan junto a mí. Por la falta de enmienda, tal vez amparado en que no he fallado a propósito, estas faltas terminan por imponerse, aceptarse, acostumbrarse y de allí pasan a veces a realizarse deliberadamente, porque ya no me chocan tanto. En cuanto sea posible, pues se deben corregir estos defectos, para lo cual a menudo basta con pedir humildemente perdón al prójimo. Entonces, termina diciendo el Padre, la crisis es como un terremoto. Y en el terremoto entonces, lo que, si bien es la estructura, el edificio, lo que entra en crisis de derrumbe, posibilidad de derrumbe, sin embargo el problema está en las bases, en donde está asentado. Entonces hay que ir a las bases, que las bases es volver a esta fidelidad total a lo que uno había prometido. En cambio dice, los que quieren primero recuperar la solidez del amor o de la vocación, es decir, que primero esté armadito toda la estructura, sin haber ido a las bases, y recién entonces empezar a vivir con generosidad. Por ejemplo, si yo estuviera seguro, entonces me jugaría. Si volviese a sentir ese amor que tuve en mis primeros años de sacerdocio o en mis primeros años de matrimonio, entonces haría cualquier cosa por mi vocación o por mi cónyuge. Quieren primero entonces ellos la salud para luego tomar el remedio. Bueno, del todo iluminador me parece esto para una situación difícil que se pueda estar viviendo. Volver a la fidelidad, a la entrega dada, a la fidelidad a Dios y a la persona en el caso del matrimonio. Volver, en definitiva, a evitar todo pecado venial deliberado. Vamos por último al tercer grado o a la tercera manera de humildad, que uno podría pensar, bueno, pero ¿acaso se puede algo más? O sea, si llego a la segunda manera de humildad, a la cual estoy obligado a llegar, en el sentido de que si quiero sacar todos los frutos del ejercicio, tengo que llegar a ella con el favor de Dios. ¿Qué más puedo hacer? Estoy totalmente indiferente, al menos en cuanto a la voluntad, por supuesto, a cualquier bien, y estoy dispuesto a que me maten o a rechazar cualquier cosa con tal de no cometer un pecado venial. ¿Qué más se puede? Bueno, lo que pasa que en realidad, como dice el Padre Hurtado, no se puede más de suyo que eso. Pero para llegar a vivir esta segunda manera de humildad, hace falta al menos tender a la tercera, que es abrazarse con la cruz de Cristo. Si no tendemos a la tercera, o mejor todavía, la vivimos, es muy difícil vivir bien la segunda. La tercera humildad es perfectísima. La segunda era más perfecta, en un comparativo. Acá nos vamos a un superlativo. Es saber, cuando incluyendo la primera y la segunda, siendo igual alabanza y gloria de la divina majestad, por imitar y parecer más actualmente a Cristo nuestro Señor, quiero y elijo más pobreza con Cristo pobre que riqueza, oprobios con Cristo lleno de ellos que honores,
y desear más de ser estimado por vano y loco por Cristo, que primero fue tenido por tal, que por sabio ni prudente de este mundo. La primera manera de humildad, va a decir el Padre Hurtado, cierra las puertas del infierno. La segunda manera de humildad cierra las puertas del purgatorio. La tercera manera de humildad no mira ni al infierno ni al purgatorio, mira a Cristo crucificado y va y se abraza con Él. Si nos ponemos a ver, es un poco lo que hicimos cuando hicimos la oblación de mayor estima y mayor importancia al Rey Eternal. Es abrazarse con la cruz. Es animarse a amar a Cristo crucificado. Es, como dicen los santos, o como han vivido los santos, la locura de la cruz. Va a decir Santa Teresa, o al menos a ella está adjudicada esta poesía, este soneto. No me mueve, mi Dios, para quererte el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor, muéveme al verte clavado en una cruz escarnecido, muéveme tu cuerpo tan herido, muéveme tus afrendas y tu muerte. Muéveme, en fin, tu amor en tal manera que aunque no hubiera cielo yo te amara y aunque no hubiera infierno te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, porque aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero, te quisiera. Es buscar imitar a Cristo en lo más propio que el Señor nos ha enseñado y mostrado en su vida, que es la cruz. Tenemos tiempo para esto, en el sentido de que los mismos ejercicios plantean las meditaciones de la pasión, en lo cual nos vamos a adentrar en lo sucesivo. Hay que ponerle muchas ganas, porque va a venir a reafirmar todo lo que hemos ido meditando y proponiéndonos. Santo Tomás y San Agustín van a decir: para llevar una vida perfecta no se debe más que despreciar lo que Cristo despreció en la cruz y amar lo que Cristo amó en ella. Santa Teresa decía: padecer o morir. Y en otro lugar, mirando a Cristo en la cruz tan pobre y desnudo, no podía tener paciencia en ser rica. Suplicábale con lágrimas que ordenase las cosas para que yo me viese pobre como Él. Don Orione, a Cristo se le ama en la cruz y crucificado con Él. Santa Teresita, he llegado a no poder sufrir, pues me es dulce todo sufrimiento. Ya vamos a ver entonces, porque en esto, claro, a simple vista este amor a la cruz nos llama mucho la atención a veces y nos puede dejar perplejos. Es un obrar de la gracia en uno, ¿verdad? Eso no es imposible que sea con fuerzas humanas. Hasta tal punto obra esa gracia que la cruz puede causar alegría. Santificarse es padecer, va a decir San Alfonso. Algunas citas bíblicas al respecto. Entonces dijo Jesús, Mateo 16:24, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Gálatas 5:24, San Pablo, pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y sus apetencias. 1 Corintios 2:2, no quise saber entre vosotros sino a Jesucristo y este crucificado. 1 Corintios 1:23, nosotros predicamos un Cristo crucificado, escándalo para los judíos, necedad para los gentiles, más para los llamados, los mismos judíos que griegos, un Cristo, fuerza de Dios y sabiduría de Dios. El mismo Pablo y Bernabé, después de haber evangelizado una de las ciudades, van a decir, les escriben, dice, estuvimos allí predicando, exhortándoles a perseverar en la fe y diciéndoles, es necesario que pasemos por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. Hechos 14:21. 2 Corintios 4:17, y esto tiene que elevar nuestra esperanza. La leve tribulación de un momento nos produce sobre toda medida un pesado caudal de gloria eterna. Cuando la cruz se pone más pesada, cuando se me hace difícil abrazarme a esa cruz, ser parecido a Jesús, tengo que levantar el ánimo y ver qué me estoy ganando, qué me está prometiendo el Señor con esa cruz. Probablemente no me tenga que mover más ese cielo que me espera, o la cruz misma, o el amor a Cristo, pero son dos cosas que se retroalimentan, porque el cielo que me espera es el mismo Dios
no es algo, es Él mismo. Por eso pensar en ese cielo para llevar mejor la cruz es algo que está muy bien y es muy laudable. San Pablo dirá, y acá repito, esa mezcla, ese misterio de alegría y cruz, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones, 2 Corintios 7:4. Pero a veces nos pasa que dentro de nuestro interior tenemos esta dificultad. Por San Pablo dice Filipenses 3:18, porque muchos viven, según os dije tantas veces, y ahora os lo repito, con lágrimas, como enemigos de la cruz de Cristo. O sea, vivimos nosotros tratando todo el tiempo de evitar cualquier tipo de cruz. ¿Cómo vamos a ser santos así? ¿Y cómo vamos a evitar todo pecado venial deliberado así? Pues la predicación de la cruz es una necedad para los que se pierden. 1 Corintios 1:18. Mateo 27:39. Los que pasaban por allí le insultaban, meneando la cabeza y diciendo, si eres hijo de Dios, baja de la cruz. Es eso lo que queremos muchas veces, no tomar la cruz de Cristo, no imitar al Señor crucificado. Los que quieren ser bien vistos en lo humano, esos os fuerzan a circuncidaros con el único fin de evitar la persecución por la cruz de Cristo. Y se podría seguir hablando de esto. Nos va a dar, gracias a Dios, y si Dios quiere, tiempo la tercera semana para ahondar en esto de la locura de la cruz. Si no está la cruz presente en nuestra vida espiritual, nuestro amor a Dios no va a ser firme. Y en el número 168 va a poner una nota San Ignacio. Así que quien desea alcanzar esta tercera humildad, mucho aprovecha hacer los 3 coloquios de los binarios ya dichos, ¿se acuerdan? A María Santísima, a Jesús, a Dios Padre, pidiendo que el Señor nuestro Señor le quiera elegir en esta tercera mayor y mejor humildad, para más le imitar y servir, si igual o mayor servicio y alabanza fuere a su divina majestad. Aún siendo igual gloria y alabanza, elijo pobreza con Cristo pobre, qué honor, qué riqueza, oprobio con Cristo lleno de ellos, qué honores. Pedir la cruz. Es fácil pedir la cruz al principio de la vida espiritual, en la juventud, en un noviciado donde no se tiene mucha experiencia de la misma. Después pasan los años y... Pero bueno, ahí estamos llamados a profundizar en la vida espiritual y pedir la cruz con más conciencia. Y obviamente sabiendo la debilidad total nuestra, imposible seguir llevar esa cruz sin ayuda del Señor, ¿sí? Como decía, no me acuerdo si Cicerón, ¿no? Dulce velum inexpertis, ¿no? La guerra, para los que no saben de qué se trata, es dulce, como que aspiran a la guerra, vamos a la guerra, el que ya estuvo en la guerra. Bien, pero nosotros no tiene que ser así, aún el fervor primero de un noviciado, de un comienzo de una conversión, se haya ido, no tenemos que pensar, bueno, es normal que... No es normal. O sea, es normal que baje cierto tipo de fervor, pero se baja cierto tipo de fervor, como decíamos, el Señor quita las crecidas consolaciones sensibles, que se note su presencia más en mi vida, porque para ponerme a prueba, para evitarme la soberbia, pero para nada quiere decir que no tenga que seguir profundizando la vida espiritual, y para nada, por supuesto, tengo que pensar que puedo quitar la cruz de mi vida. De hecho, es una alarma, tiene que ser una alarma para nosotros. Si van pasando los años, en lugar de enamorarme más de la cruz de Cristo, le tengo más indiferencia. Tiene que ser una alarma y decir, bueno, a ver dónde estoy, a dónde está mi vida espiritual, qué estoy haciendo. Porque en la cruz está todo, ¿no? Todo resumido, lo que Jesús quiere para nosotros, toda resumida nuestra santidad. El beato Charles de Foucault escribirá: Dios mío, yo no sé si es posible a algunas almas verte pobre y seguir siendo voluntariamente ricas. En cuanto a mí, no puedo concebir el amor sin una exigencia imperiosa de semejanza y, sobre todo, de compartir todas las penas, todas las dificultades, todas las asperezas de la vida. Ser rico, dueño de mis comodidades, vivir holgadamente de mis bienes, mientras tú eres pobre, sin recursos, en lo que a mí respecta, no puedo amar así. Obviamente que eso se lo debe aplicar cada uno a su vocación, a su estado de vida, etc. Pero el espíritu que nos tiene que mover de imitar a Cristo es el mismo para todos. San Juan de la Cruz, enamoradísimo de la cruz, escribirá:
Procure siempre inclinarse no a lo más fácil, sino a lo más dificultoso, no a lo más sabroso, sino a lo más desabrido, no a lo más gustoso, sino antes a lo que da menos gusto, no a lo que es descanso, sino a lo trabajoso, no a lo que es consuelo, sino antes al desconsuelo, no a lo más, sino a lo menos, no a lo más alto y precioso, sino a lo más bajo y despreciado, no a lo que es querer algo, sino a no querer nada. No andar buscando lo mejor de las cosas temporales, sino lo peor, y desear entrar en toda desnudez y vacío y pobreza por Cristo de todo cuanto hay en el mundo. Meditar estas palabras y saber que probablemente nos quedan lejos. Y entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Desistir, deprimirme y dejar la empresa comenzada? Para nada, sino redoblar la confianza en que la obra es de Dios. Y no rehusar las crucecitas pequeñas que tengo, porque en realidad a veces se nos hace un mundo de la cruz como si nos fueran a crucificar mañana, y lo que nos pasa es que no llevamos la pequeña cruz que tendríamos que llevar y la tenemos ahí a mano. El padre Casanova, comentando un poco todo esto de la mortificación, y va a decir como si fuera un principio, ¿no? Continua mortificación para cumplir continuamente la voluntad de Dios. Es decir, una disposición a estar mortificado para poder estar dispuesto a hacer lo que el Señor quiere. Porque muchas veces dejamos de hacer la voluntad de Dios por falta de mortificación, por falta de tomar nuestra cruz. Los santos realmente son en ese sentido tan distintos a nosotros. Me dio risa cuando leía en la autobiografía de San Ignacio, que bueno, en un momento muy conocido, que le habla el Señor yendo a Roma, le dice que te seré propicio en Roma, le dice el Señor. Y él comenta que pensó que en Roma iban a ser crucificados. Como los criterios de los santos y los nuestros son tan distintos, ¿no? Que van a ser propicios, entonces si el Señor me va a ayudar quiere decir que me van a crucificar. Eso pensó. Bueno, allá vamos. Con la ayuda del Señor, con la ayuda de nuestra Madre del Cielo, vamos caminando, llevando la cruz de cada día. Claro, nos quedan lejos estas cosas, pero tenemos que tender a ellas. Tenemos que pedirle al Señor la gracia. El Señor nos quiere santos a todos. Y si nos quiere santos, nos quiere así, enamorados de la cruz. Entonces, es más tarea de Él que nuestra, por lejos. Pongamos nuestro granito de arena y sobre todo busquemos vivir ese rechazo al pecado venial deliberado, que es lo que le permite al Señor trabajar en nuestra alma, hacer la gran obra de santificarnos. Esa excelsa perfección, dirá el padre Casanovas, del tercer grado, es una gracia de Dios muy especial, que debe pedirse con mucha insistencia y poniendo de por medio los intercesores más poderosos con Dios, decía María ante Jesús y a Jesús ante el Padre. Lo grande que debe ser la eficacia que tiene con el ejercitante ese repetir actos tan espirituales como estos, en los coloquios, a todas horas y durante todos los días que duran las elecciones. Pero cada uno lo aplica a lo puntual de la vida de ustedes. Pero pedirle al Señor ese amor a la cruz, esa sabiduría de la cruz, la más grande, la más importante. Pedirle mucho a San Ignacio que interceda, él que nos ha regalado estos ejercicios, porque primero lo vivió, porque primero se animó él a llevar la cruz, a enamorarse de Jesús crucificado. Bueno, que nos ayude también él y que nos ayude María Santísima a no dar un paso atrás. Es decir, a donde veamos que hay algo de mayor servicio al Señor, como decía San Ignacio que lo había hecho en los últimos 30 años de su vida, ahí dar el paso, eso hacer, dejarlo al Señor lo demás. Las gracias son como las cuentas de un rosario, ¿no? Uno agarra una cuenta y se lleva todo el rosario. Bien, una gracia actual, un pasito más lo doy, otro lo doy, y así el Señor va haciendo Él la obra en nuestras almas, por intercesión de nuestra Madre del Cielo, la Santísima Virgen María. Ave María Purísima, sin pecado concebida.